Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy tenemos un episodio, digamos que explosivo. Y es que vamos a adentrarnos en un momento que dejó a más de uno con la boca abierta, un instante que capturó la esencia de lo inesperado en el mundo del espectáculo. ¿Alguna vez han presenciado esa chispa, esa reacción espontánea que rompe con la rutina y te saca una sonrisa genuina? Pues bien, algo así sucedió, y hoy vamos a desentrañar todos los detalles. Prepárense para un viaje tras bambalinas, porque hoy hablamos de ese momento en que se echó a reír nuestra querida Demet Özdemir, su nueva compañera de reparto. Sí, así como lo oyen. Acompáñenme porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan nada, y únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. No se arrepentirán. Imaginen la escena, un set de filmación, luces brillantes, cámaras listas, y un elenco trabajando arduamente para dar vida a una nueva producción que promete conquistar las pantallas. En este ambiente de profesionalismo y concentración, donde cada gesto y cada palabra están cuidadosamente orquestados, puede ser difícil predecir cuándo surgirá un momento de pura espontaneidad. Y es precisamente eso lo que ocurrió, protagonizado nada más y nada menos que por Demet Özdemir. Para quienes no la conocen, Demet es una actriz turca que ha ganado fama internacional gracias a su carisma, su talento para la actuación y, por supuesto, su belleza. Ha protagonizado series y películas que han cautivado a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un referente de la actuación en Turquía y más allá. Pero detrás de las cámaras, más allá de los personajes que interpreta, también es una persona real, con sus propias emociones, sus reacciones genuinas y, como descubrimos, un sentido del humor contagioso. El contexto de este episodio se sitúa en el rodaje de un nuevo proyecto que ha generado una gran expectación. No vamos a revelar aún de qué se trata para mantener un poquito el misterio, pero sí les puedo adelantar que involucra a un elenco de primera y a un equipo de producción de altísimo nivel. El ambiente, como les decía, es de mucha dedicación. Sin embargo, en la actuación, y más aún cuando se trabaja en equipo, siempre hay cabida para los imprevistos, para esos detalles que escapan al guión y que, paradójicamente, enriquecen la obra. Y es que las dinámicas entre compañeros de reparto son fascinantes. A veces la conexión es instantánea, y otras, se va construyendo a través de las largas horas de trabajo, de las escenas compartidas, de los momentos de risa y de los desafíos que enfrentan juntos. En este caso particular, la chispa surgió en una interacción, en una escena, en un diálogo, que desencadenó una reacción inesperada. Estaban rodando una secuencia que, aunque podría haber sido tensa o dramática, de repente se vio interrumpida por una carcajada. ¿Y quién fue la protagonista de esta sonora manifestación de alegría? Demet. Resulta que su nueva compañera de reparto, una actriz con la que estaba compartiendo pantalla por primera vez, dijo algo, hizo un gesto, o quizás se produjo una situación tan cómica, tan fuera de lo común, que Demet no pudo reprimir su risa. Y no fue una risita disimulada, no fue una risa genuina, que brotó de lo más profundo, una de esas risas que contagian y que hacen que todo el set se detenga por un instante, no por un error, sino por la pura humanidad de la situación. Imaginen la sorpresa. El director, los técnicos, los demás actores, todos esperando la señal para continuar, y de repente el sonido de una risa sincera. La primera reacción, seguramente, fue de desconcierto seguida de una sonrisa. Porque la risa es un lenguaje universal, y cuando es auténtica, rompe cualquier barrera. Y en este contexto se vuelve aún más especial porque sabemos que Demet es una profesional, y que su risa fue un reflejo de algo que realmente la impactó, algo que la hizo sentir cómoda, conectada y genuinamente divertida con su compañera. Es importante destacar que en este medio tan exigente, donde la imagen y la perfección son a menudo las protagonistas, estos momentos de espontaneidad son oro puro. Demuestran que detrás de los personajes hay personas reales, con sus propias personalidades, sus propias formas de interactuar y de conectar. Y en el caso de Demet, esta reacción nos revela una faceta de su personalidad que sus seguidores aprecian mucho, su naturalidad, su cercanía y su capacidad para disfrutar de los pequeños instantes. Podemos especular mucho sobre qué fue exactamente lo que provocó esa risa. ¿Fue un comentario ingenioso de su compañera? ¿Un error de vestuario que resultó ser gracioso? ¿Una anécdota compartida en medio de la toma?
Sea lo que sea, el hecho es que esa risa se convirtió en tema de conversación, un pequeño pero significativo detalle que nos habla de la química que se está gestando en ese set. Y es que cuando los actores se llevan bien, cuando hay buen ambiente de trabajo, eso se transmite a la pantalla. El público percibe esa energía, esa conexión, y las actuaciones fluyen de manera más natural y convincente. Las redes sociales, como siempre, se hicieron eco de este acontecimiento. Los fans, siempre atentos a cada detalle de la vida de sus ídolos, compartieron fragmentos de vídeo, capturas de pantalla y comentarios, especulando sobre el motivo de la risa y celebrando la espontaneidad de Demet. Para muchos, este momento fue una confirmación de la calidez y la simpatía que Demet irradia, tanto en su vida pública como en su trabajo. Es fácil admirar a un actor por su talento, pero cuando además muestran esa sencillez, esa humanidad, la conexión con el público se vuelve aún más fuerte. Y aquí entra la figura de esa nueva compañera de reparto. Su mera presencia, su interacción, fue capaz de generar este momento de alegría. Esto nos habla de la importancia de la sinergia en un equipo. No importa cuán talentoso seas individualmente, si la dinámica grupal no es positiva, el resultado final puede verse afectado. Por el contrario, cuando se crea un ambiente de confianza, de respeto mutuo y de diversión, los límites se desdibujan, la creatividad fluye y la magia ocurre. Y al parecer, esta nueva compañera de Demet tiene esa cualidad especial, esa chispa que ilumina el ambiente. Detrás de la cámara, la vida de un actor está llena de desafíos. Horarios extensos, presión constante, la necesidad de estar siempre a punto. Por eso esos momentos de relajación, de risa compartida, son tan valiosos. Son el combustible que les permite seguir adelante, que les recuerda por qué aman lo que hacen. Y cuando una actriz del calibre de Demet Özdemir se echa a reír de esa manera, tan natural y espontánea, nos está regalando un vistazo a esa esencia, a esa parte de ella que trasciende los personajes. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en el mundo del entretenimiento. Vivimos en una era donde todo parece estar medido, planeado, filtrado. Pero son precisamente esos momentos impredecibles, esas reacciones genuinas, los que nos conectan con la realidad, los que nos hacen sentir que estamos ante personas de verdad, y no ante meras construcciones mediáticas. La risa de Demet fue un recordatorio de eso, de que la vida y el trabajo están llenos de sorpresas, y que la mejor actitud es recibirlas con alegría. Además, pensemos en la presión que recae sobre actores tan reconocidos. Cada movimiento, cada gesto, es analizado por millones de personas. Y en medio de esa lupa constante, tener la capacidad de liberarse y de reír de manera tan espontánea es una muestra de fortaleza y de seguridad en sí misma. No se trata de un acto impulsivo o irresponsable, sino de una expresión de bienestar, de un momento de conexión humana que trasciende el guión y la cámara. Así que, ¿qué podemos aprender de este momento? Primero, que la risa es un bálsamo, una conexión instantánea. Segundo, que la química entre compañeros de reparto es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Y tercero, que la autenticidad, incluso en el brillo del estrellato, es lo que realmente nos cautiva. La risa de Demet Özdemir en ese set no fue solo una anécdota, fue una pequeña joya, un fragmento de verdad en un mundo a menudo artificial. Y si pensamos en la nueva compañera de reparto, esta experiencia seguramente habrá solidificado su relación con Demet. Haber sido la causa de esa carcajada, de esa liberación, es un lazo que se crea. Es una forma de romper el hielo y de establecer una conexión más allá de lo profesional. Y en el mundo del cine y la televisión, donde la confianza y la camaradería son tan importantes, estos detalles marcan una gran diferencia. Este tipo de momentos, aunque pequeños, son los que definen la narrativa de las estrellas. No solo los admiramos por sus actuaciones icónicas, sino también por esos vistazos a su vida real, a su personalidad. Y la risa de Demet, en este contexto, habla mucho de quién es ella como persona, alguien que sabe disfrutar el momento, que tiene sentido del humor y que se deja llevar por la alegría. En resumen, hemos sido testigos de un instante que, aunque pueda parecer trivial, encapsula la esencia de lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. La espontaneidad, la conexión humana, la risa compartida. Y todo ello protagonizado por nuestra querida Demet Özdemir, quien, con esa sonora carcajada, nos recordó la importancia de vivir y de trabajar con alegría. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido por un momento tan especial.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el lado más humano y espontáneo de la actuación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de situaciones. ¿Han presenciado algún momento similar en sus trabajos o en su vida cotidiana? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del entretenimiento y de las historias detrás de cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Un abrazo enorme para todos. Chao.